insularidad y de la laicidad de nuestra universidad. Muchas gracias por invitar a... Bueno, pues precisamente estas cosas, esto que estamos aquí hoy anunciando, son más bien una punta de lanza en el avance de este confesionalismo que se está produciendo concretamente en la Universidad de Granada y más en general en la universidad pública, y ya no solo en el ámbito de la universidad, sino en general en el ámbito público aquí en el Estado español. Este avance, comentar que bueno, que en el caso de la universidad, pues bueno, se ha visto ahí como el rector participaba en otros actos, en otros eventos, hasta hace tanto, incluso se inauguraba el curso incluyendo en el programa de actos una misa, una Eucaristía de inauguración del curso, eso hasta hace 2 cursos. Pero que no solo esto, sino que el año pasado, un año antes de creación de la Cátedra de Teología, se creó un seminario que viene organizando cursos como los que ha comentado Juan Antonio, en los que se viene pues se dedican a explicar pues, los viajes del Papa, de cómo van a ser, cómo han sido, cuál ha sido, lo bien que lo hacen, todo lo que han conseguido, y bueno, ya no solo esas cosas, sino también creacionismo, es decir, ya directamente cosas que ya no es que sean una burla, sino una negación de lo que se enseña en la universidad. Es decir, nos resulta totalmente una burla que se organice al lado de la Facultad de Ciencias un curso en el que se niega la evolución. Eso es algo también realmente abominable. Entonces, esto es una cosa que paradójicamente se está dando, este aumento y este darles crédito a estas cosas, créditos académicos, cuando la docencia está perdiendo incluso. Es decir, ahora mismo no hay dinero ni siquiera para organizar este acto. Este acto teníamos pensado hacerlo por el campus de Fuente Nueva, y sin embargo al final hemos acabado en Cartuja, precisamente al lado de la Facultad de Teología, pues porque no se puede hacer en otros sitios. Es muy complicado porque esos otros sitios ya no ceden, esas otras facultades ya no ceden espacios para organizar nada que sea ajeno a la universidad, nada que venga de algo que no sea una institución, e incluso en muchos casos, aunque sea una institución, el vicerrectorado, de lo que sea, tiene que pagar para organizar actos. No hay dinero ni siquiera para docencia. Tenemos trabajo social, todavía no tienen personas que supervisen las prácticas, y van a tener que retrasar un curso, el diplomarse, las personas que todavía están en la diplomatura. Cosas como estas se dan, que falta dinero para todo, y sin embargo estas cosas sí se están organizando, sí se están haciendo, y precisamente en este sentido creemos que es fundamental y vital hablar de conocimiento y compromiso social de la universidad pública. ¿Qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe? Aquí ahora mismo se está quitando clases y se están poniendo catequesis. Esta cosa, no sé, María José, cómo la vemos, ¿qué tal? Tienes la palabra. Muchas gracias. Yo, en fin, saben mis alumnos que soy incapaz de dar clases en tal, mucho menos una conferencia, es lo mínimo que puedo decir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Realmente es una hora inhóspita en un lugar alejado, etcétera, por tanto tiene mucho valor que hayamos sido capaces de reunirnos en un acto como esto. Cuando, en fin, tengo que dar las gracias a la gente de Unilaica, sobre todo a los organizadores y a la gente que ha llamado nuestra atención acerca de la creación de esta cátedra, porque esto sí que es una cosa que nos concierne a todos como universitarios. Yo, igual que mi colega, estoy al servicio de Unilaica, no como, digamos, como anticatólica o anticlerical o antinada, sino como pro. Estoy al servicio de Unilaica como miembro orgulloso de la comunidad universitaria. O sea, creo que nosotros, como miembros de la comunidad universitaria, no tenemos más remedio que defender aquello que hacemos, y defender aquello que hacemos y a las instituciones y a las personas que nos pagan. Yo no voy a hacer una conferencia muy larga, es tarde, en fin, no hace falta tampoco para transmitir unas cuantas ideas, tampoco hace falta extenderse mucho. Yo he preparado unas cuantas diapositivas que espero que sirvan meramente pues, para centrar el debate, si es que nos parece bien que después haya un pequeño debate, pero
la verdad lo que iba a hacer es incidir básicamente en algunas de las cosas que mis colegas han dicho, pero también insistir en algo que, aunque sugerido, no ha sido explicitado, ¿no? Lo primero que, que pensé cuando me pidieron que interviniera en un acto como este fue esto: realizar una declaración de principio. He dicho, yo no vengo aquí en calidad de anti nada, sino en calidad de pro. O sea, yo me considero miembro de la comunidad universitaria y como tal quiero decir cuáles son las cosas en las que creo y las que apoyo, y creo que son las cosas en las que debemos de creer y apoyar los miembros de la comunidad universitaria. Nosotros somos funcionarios del Estado, nosotros somos personas que estamos siendo pagadas por los impuestos de nuestros conciudadanos y tenemos una responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social? Alguno de mis colegas ha comentado, por ejemplo, que ofrecer una cátedra de teología en un sentido lo que hace es producir una situación de desequilibrio respecto de otras confesiones. La cuestión es no solo eso, también eso. Yo quiero incidir en otra cosa. Nosotros, y ya eso alguna vez lo he defendido públicamente, nosotros como miembros de la comunidad universitaria damos un respaldo a aquellas cosas que apoyamos, que tienen el marchamo de conocimiento científico o conocimiento fundado, etc. Si nosotros damos nuestro apoyo, a estas cuestiones que son confesionales, etc., y ahora me meteré un poco en el asunto de si es o no una ciencia la teología, si nosotros damos nuestro apoyo a ese tipo de saberes, entre comillas, lo que estamos haciendo es dejación de nuestra responsabilidad pública, porque estamos apoyando, o sea, estamos dando nuestro respaldo a algo que induce a engaño a quien de buena fe sea capaz de leerlo. Por eso quería plantear primero la declaración de principio. Precisamente como declaración de principio había pensado, a lo primero que me fui fue a los estatutos de la Universidad de Granada. En los estatutos de la Universidad de Granada, en el artículo 3, que trata de... que trata de fundamento y objeto de la actividad universitaria, lo que se dice es lo siguiente. ¿A qué se dedica la universidad? La Universidad de Granada, en este caso, ¿no? Decimos a la creación, el desarrollo, transmisión y crítica del saber mediante una docencia e investigación de calidad y excelencia, la formación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos, técnicas y métodos científicos, o para la creación artística, esto lo dice el Estatuto de la Universidad de Granada, y la contribución al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del conocimiento y la proyección social de su actividad. Eso es lo que nos dice la Universidad de Granada. Cuando ahora nos vamos al manifiesto, al documento, digamos, que apoya la creación de la cátedra de teología, lo que leemos ahí son cosas que ya mis colegas han mencionado. Antecedentes en la aprobación de la cátedra de teología en la Universidad de Granada. Lo que dice ese documento es, como ya habéis visto, la creación de una cátedra de teología en el ámbito de la universidad pretende que la teología ofrezca su peculiar luz de conocimiento, partiendo del convencimiento de que los elementos más significativos de la tradición religiosa generan sentido y propuestas que pueden entrar en diálogo honesto con otras disciplinas. ¿A qué se va a dedicar esta cátedra? Acciones docentes e investigadoras. La docencia se desarrollará mediante seminarios, cursos, conferencias, etc., sobre los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano. La investigación se realizará mediante la creación de un grupo interdisciplinar de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero plantear aquí? Lo que yo quiero plantear aquí es que nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad universitaria es, como ha dicho mi colega, ofrecer argumentos a favor de nuestras posiciones y hacerlo desde el punto de vista del análisis de los conceptos, que es algo a lo que nos dedicamos mucho, entre otros los filósofos. La pregunta que nos podemos hacer es la teología una ciencia? Los estatutos de la Universidad de Granada marcan como objeto de la actividad universitaria la promoción del conocimiento científico. En el documento de propuesta de la creación de la cátedra lo que se dice es que se asume o se presupone que la teología es una disciplina científica. Ya habéis visto lo que dicen. La presente propuesta situaría a la Universidad de Granada en esta misma dinámica de restablecimiento del diálogo entre la teología y las demás ciencias. Reflexionar sobre los temas fundamentales que configuran la existencia humana desde una perspectiva interdisciplinar y en diálogo con otros saberes científicos.
Obviamente lo que se está ahí presuponiendo es que la teología es una ciencia. Las demás ciencias y otros saberes científicos, y yo quería aquí mostrar en qué sentido hay una presuposición. Presuposición y dotación de sentido. Decimos, por ejemplo, si alguien dice, Joan va a clase con otros niños, yo estoy presuponiendo que Joan es un niño. Por tanto, si la teología tiene que estar en diálogo con las demás ciencias, se presupone que es la teología. Si yo digo, Vicente es una persona razonable, no como los demás madridistas, yo estoy presuponiendo que Vicente es un madridista. Si no fuera esto verdad, esto no tendría sentido. Esa es una relación lógica de presuposición. Por tanto, en el documento de la creación de la cátedra se está presuponiendo que la teología es una ciencia. Lo que deberíamos de pensar es, ¿tiene sentido que digamos que la teología es una ciencia? Yo creo que una estrategia, digamos, no razonable, ni en este caso ni en muchos otros, una estrategia no razonable es la estrategia radical de decir no, lo que es conocimiento, lo que es ciencia es no sé qué y es no sé cuánto. Entre otras cosas porque no lo tenemos claro. Ahora voy a hacer voy a dar esa explicación. Yo creo que lo que hay que ver es en qué sentido se pueden utilizar palabras como esas. Y a lo mejor lo que descubrimos es que si a alguien le parece bien llamar a la teología conocimiento o ciencia, tenemos que tener claro que el sentido en el que se utilizan los términos en el documento de la creación de la cátedra no es el mismo sentido en el que nosotros lo utilizamos en el documento de la Universidad de Granada. No sé si me explico. Lo que quiero decir es, nosotros no tenemos por qué luchar por el uso exclusivo de ninguna palabra. Lo único que tenemos que decir es que el sentido en el que, o sea, tenemos que delimitar cuál es el sentido en el que la palabra ciencia o la palabra conocimiento se utiliza en los estatutos de la Universidad de Granada y decidir entre todos si ese es el mismo sentido en el cual esas mismas palabras se utilizan en el manifiesto a favor de la creación de la cátedra. Esta cátedra, o sea, el punto interesante, me parece a mí, desde el punto de vista del análisis de los conceptos, el punto interesante es solamente podemos justificar la creación de una cátedra en este sentido como algo permitido por los estatutos de la Universidad de Granada si, cuando se dice que la teología es una ciencia, se está utilizando la palabra ciencia en el mismo sentido en el que está pensada esa palabra en los estatutos de la Universidad de Granada. ¿A qué llamamos ciencia? ¿A qué llamamos conocimiento? ¿Está la teología entre los saberes que la Universidad de Granada se compromete a promocionar en su estatuto? Eso es lo que deberíamos de discutir. ¿Por qué me importa subrayar esto? O sea, ¿por qué quería subrayar la cuestión esta de la equivocidad léxica y argumentación? Porque muchas veces cuando, digamos, se critican posiciones parecidas a las que nosotros estamos defendiendo aquí, se nos suele acusar, no digo a mí, se suele acusar a la gente que defiende pues, la especificidad de los saberes que tienen a los que la universidad da cobijo, se suele acusar a la gente que defiende ese tipo de saberes de reduccionistas, de radicales, de materialistas o de no sé qué más cosas. Y la cuestión es, y no hay ninguna razón, o sea, no hay ninguna razón. A lo mejor habrá gente que sea reduccionista, materialista y no sé cuánto, pero yo creo que no es necesario entrar en esa discusión. Es decir, nosotros no tenemos por qué defender que el único conocimiento posible es el conocimiento científico. Alguien nos puede decir, el conocimiento acerca del sentido de la vida es mucho más profundo y mucho más valioso, y nuestra respuesta, por lo menos la mía, no es la mía es magnífico, bien, ¿vale? Siempre y cuando usted no me obligue a explicarlo a mí en clase, ¿vale? O sea, la cuestión ¿es conocimiento el conocimiento revelado? Pues ni lo sé ni me importa. Lo que tengo claro es que no es el tipo de conocimiento, desde luego, que está en el espíritu del legislador, de aquellas personas que diseñaron los estatutos de la Universidad de Granada. Está claro, por tanto, yo no voy a discutir si la teología es conocimiento o una ciencia o no, será lo que ellos quieran que sea. Lo que sí voy a intentar analizar aquí con vosotros es cuál es el sentido normal que los filósofos de la ciencia dan a la palabra ciencia. Y son
somos los filósofos de la ciencia, se supone los que tenemos por lo menos algo que decir acerca de este sentido, por supuesto junto con los científicos y el resto de las personas que se dedican a hacer avanzar el conocimiento. Ciencia y conocimiento. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y conocimiento? Solemos decir, y eso lo veremos en otra diapositiva, solemos decir muchas veces cuando trabajamos en filosofía de la ciencia que la ciencia es un tipo de conocimiento. Vale, o sea, hay más conocimiento que lo que es meramente ciencia. Y por tanto, alguien podría pensar, bueno, vale, la teología no es una ciencia en sentido estricto, pero sí que aporta un tipo especial de conocimiento que también es valioso en la universidad, puesto que en la universidad, por ejemplo, también trabajamos en ciencias humanas, digamos, en humanidades y otro tipo de cuestiones que no son a lo mejor ciencias en sentido estricto. Trazar, como alguna vez he comentado, trazar una demarcación estricta entre lo que es ciencia y lo que no lo es muy complicado. De hecho, no existe ninguna definición de las condiciones suficientes y necesarias para que una teoría sea científica. Lo que pasa es que sí tenemos muchas intuiciones respecto de eso. Por tanto, me da lo mismo si todo, o sea, que sea una ciencia estricta o que no lo sea. Vamos a hablar del conocimiento, el progreso y el saber, que es de lo que hablan los estatutos y la declaración de la Carta. Los filósofos de la ciencia en general mantienen, con excepciones en las cuales no me voy a meter porque no es la situación, que el conocimiento tiene, que aquello a lo que llamamos conocimiento son a nuestras creencias verdaderas justificadas. Es decir, que para que algo sea conocimiento tienen que darse las tres condiciones. Es decir, el que alguien tenga una creencia es una condición necesaria para que podamos decir de ese alguien que tiene conocimiento. Si yo digo, Vicente sabe que Messi es el mejor jugador del mundo, pero no lo cree, eso es una contradicción pragmática, porque la creencia es un presupuesto del conocimiento. Lo que pasa es que la creencia no es condición suficiente del conocimiento. Tener una creencia no es suficiente para conocer. Joan cree que todos los cisnes son blancos. Por el mero hecho de creerlo, ¿lo sabe? La respuesta es no. No importa lo mucho que apreciemos nuestras creencias, ni el grado de certeza que creamos tener. Los sentimientos subjetivos respecto de nuestras creencias no las acercan al conocimiento ni un ápice. Rajoy declaró en el año 2007, estoy moralmente convencido de que ha sido ETA. Y la respuesta es, ¿y qué? ¿Vale? Tengo la certeza moral, estupendo, ¿no? Pero el sentimiento, o sea, la creencia apoyada por un sentimiento vivo, no se acerca al conocimiento ni un ápice. Nuestras creencias tienen que ser verdaderas para poder constituir conocimiento. Vicente sabe que Messi es el mejor jugador del mundo, pero no es verdad que Messi sea el mejor jugador del mundo. Es una contradicción pragmática. ¿Por qué? Porque la verdad es un presupuesto del conocimiento. Uno no puede saber cosas que son falsas. ¿Sabían los mayas que el mundo acabaría en el 2012? No podían saberlo, lo podrían creer. Pero eso no constituye conocimiento. La creencia verdadera tampoco es suficiente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque alguien puede pensar o desear argumentar que aquellas proposiciones a las que se dedica la teología constituyen la auténtica verdad, o lo más verdadero por parte de la verdad. La respuesta es pues sí o no, o yo qué sé. Bien, que tengamos verdad no es suficiente, es una condición, que tengamos verdad es una condición necesaria para que podamos decir de alguien que tiene conocimiento, pero ni siquiera es una condición suficiente. Yo ahora juega el Madrid a las 9:15. Yo creo que va a ganar el Madrid. Y ahora yo digo, el Madrid ganará al Dinamo de Zagreb. Resulta que cuando lleguemos a nuestra casa el Madrid ha ganado. Sé yo, podéis decir, María José sabía que iba a ganar el Madrid. ¿Podéis decirlo? No, no debéis decirlo, porque yo no lo sé. O sea, yo lo creo. Lo creo. Y a lo mejor es verdad. Pero meramente mi creencia, junto con la verdad del contenido de la misma, no constituye conocimiento. ¿Cuál es el ingrediente que falta aquí para decir que alguien sabe o que estamos ante el auténtico de conocimiento?
El conocimiento requiere justificación. El conocimiento requiere que tengamos métodos racionales de justificación, de apoyo, de confirmación, de prueba, ¿vale? El tema de la justificación es un tema curioso y interesante porque, de nuevo, sería equivocado por nuestra parte, porque además es falso, sería equivocado por nuestra parte pensar que solamente existe un modelo justificatorio. Es decir, que nosotros, para justificar o para mostrar o para probar o para fundamentar que una proposición es verdadera y que por tanto sabemos el contenido de esa proposición, que existe solo un único camino hacia la justificación o hacia la prueba. La respuesta es no, no hay un único camino, porque la justificación de las proposiciones tiene fundamentalmente que ver con el contenido de las mismas. Alguien puede decir, Pedro sabe hacer una tortilla de patatas. ¿Lo podemos decir? Sí. No hace falta que haya ningún método científico para que alguien utilice con propiedad la palabra saber. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Pedro sabe hacer una tortilla de patatas? Lo que queremos decir es que hay un procedimiento que él puede repetir y que produce aproximadamente siempre los mismos resultados. Es decir, que Pedro tiene el dominio de un determinado procedimiento que repetido produce más o menos los mismos resultados. O sea, si hace una tortilla una vez en su vida y luego y las demás veces le sale un desastre, pues no diríamos que sabe que es una tortilla, que sabe hacer una tortilla de patata. Es decir, que la idea de saber o de conocer tiene que ver con que la existencia de un método de prueba. Uno puede decir, María sabe que está lloviendo. ¿Podemos utilizar saber en este contexto? Respuesta, sí. ¿Qué queremos decir cuando decimos María sabe que está lloviendo? Pues bueno, que María no está ciega o que no está sorda, que tiene un sistema perceptivo normal, que ve exactamente porque la luz está encendida o la farola está encendida, etcétera, etcétera, que mira por la ventana y ve que está lloviendo. Es decir, hay una manera en que nosotros somos capaces de determinar en un determinado contexto cuándo podemos aplicar el verbo saber a una oración de este tipo, ¿no? El jurado sabe que Juan es el asesino. ¿Qué queremos decir? Porque si el jurado sabe que Juan es el asesino, lo que queremos decir es que han acumulado suficientes pruebas en la argumentación como para que esté fuera de duda que fue Juan el que cometió el delito. ¿Por qué pongo estas cosas aquí? Para huir de la idea de que las personas digamos que podemos tener nuestras dudas acerca de si la teología es una ciencia, lo que hacemos es abrazar una especie de reduccionismo materialista y que solamente vemos lo que creemos y lo que tocamos. Eso no tiene justificación, eso no es verdad. Lo que quiero decir es, el concepto de justificación es un concepto altamente dependiente de contexto. Y entonces, no me he querido meter en cuestiones de ciencia fuertes, porque ya las conocemos, pero ni siquiera en nuestro uso habitual, en nuestro uso normal de la noción de conocimiento, ni siquiera en nuestro uso normal de la noción de conocimiento, estamos exentos de aceptar que cuando decimos que alguien sabe algo, hay un procedimiento mediante el cual uno puede argumentar y discutir acerca de si sabe o no sabe. ¿Me estoy explicando? Es decir, lo que estoy rechazando es que haya un procedimiento único, pero lo que estoy subrayando es que tiene que haber un procedimiento, ¿vale? La justificación científica. Si nos metemos en la ciencia, pues tenemos ciencias empíricas, ciencias formales, ciencias sociales. Desde luego los criterios de justificación o los procedimientos justificatorios que son buenos en algunas ciencias empíricas no son buenos en algunas ciencias sociales, no son buenos en algunas ciencias formales, etc. No hay una única forma de justificar el conocimiento que consideramos científico. De hecho, porque no existe, excepto en un sentido enormemente general y por tanto cuasi vacío, la noción de método científico. O sea, el método científico es una actitud y no es un conjunto de reglas. Dentro de las ciencias son múltiples los procedimientos y los contextos en los que podemos hablar de conocimiento. He hablado aquí de laboratorio, de pruebas, de análisis estadístico, de relaciones conceptuales, etc. A lo que vamos, ¿es la teología una ciencia? ¿En qué sentido podemos decir que la teología es conocimiento? Y repito, yo no voy a discutir que alguien quiera llamar a la teología una ciencia. Uno puede decir, haciendo una falacia genealógica o lexicográfica, como mi alumno sabe, teología, la ciencia de Dios, luego una ciencia, pues ya está, no
¿no? O sea, yo no voy a discutir que la teología sea una ciencia. Si le queremos llamar ciencia, bien, llámelo usted como le parezca bien. De lo que estoy hablando es de si es una ciencia en el sentido en el que se habla de ciencia en el contexto de una universidad y en su estatuto. Decimos, la ciencia es un tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento. Si es un tipo de conocimiento, tiene que tener las características que definen el conocimiento. Tiene que ser creencia, tiene que ser verdadera y tiene que ser justificada. ¿Qué hace falta entonces para que algo de lo que conocemos sea conocimiento científico? La teología y el conocimiento. Voy a mostrar en qué sentido, no me voy a meter en lo que es la teología, entre otras cosas, porque no sé nada de teología, ni me voy a dedicar lo que me queda de vida útil a ello, pero sí quiero ver exactamente la forma en que se expresa lo que va a ser la propuesta esta de la cátedra de teología y ver si eso encaja con lo que acabamos de ver de creencia verdadera justificada. La teología es un tipo de conocimiento peculiar, ¿vale? Se ocupa de los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano. Carece el conocimiento de punto de partida, la naturaleza de los presupuestos teóricos y la cuestión de la revisabilidad. Que sea un tipo de conocimiento peculiar ya nos debería de poner en aviso. Deberíamos de ver cuáles son sus peculiaridades y si esas peculiaridades son compatibles o no con lo que hemos discutido acerca de qué es lo que entendemos los filósofos de la ciencia por lo que es una ciencia. La cuestión es, se ocupa de los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano. Es decir, hay un presupuesto previo, hay un punto de partida, que es un punto de partida revelado, o en fin, no sé cuánto, a la luz del mensaje cristiano, desde el cual la teología mira al mundo, o mira a la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Entonces, alguien podría decir, vale, aquí hemos encontrado el punto. Resulta que la diferencia que hay entre la teología y la ciencia pata negra es que las ciencias pata negra carecen de presupuestos, mientras que la teología ya se lo hemos pillado, la luz del mensaje cristiano. La respuesta es no, no es eso. No hay ningún tipo de saber que no tenga presupuesto. Todos los saberes parten de presupuestos. Cuando discutimos en filosofía, en biología, en antropología, en química, da lo mismo, nosotros tenemos por detrás el apoyo de un paradigma que nos dice qué cosas son aceptables y qué cosas no lo son. Por tanto, el que algo tenga presupuesto, digamos, por detrás, no lo convierte en acientífico, puesto que todo conocimiento parte de presupuesto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia entre la ciencia y lo que no lo son, no es la existencia de presupuestos, sino que es nuestra actitud respecto de los presupuestos de nuestros saberes o de nuestras disciplinas. Es decir, el origen de las hipótesis científicas es diverso, el origen de las hipótesis científicas o no las convierte en parte de la ciencia. Uno puede llegar a la formulación de una hipótesis científica por caminos muy diversos, y eso es irrelevante a la hora de determinar el estatus que tiene de conocimiento o no conocimiento esa hipótesis que hemos propuesto. La cuestión es, como he dicho, cuál es nuestra actitud respecto de ella. Y entonces voy a poner un ejemplo que yo, en fin, pongo muchas veces porque es gracioso y es iluminador, y algunos de vosotros quizá ya lo habéis visto, ¿no? Es un ejemplo de cosmología, en fin, del descubrimiento del planeta, ¿no? En el siglo XVIII se descubrió un planeta más allá de la órbita de Saturno. El descubrimiento de Urano fue un descubrimiento sorprendente porque chocaba contra las tesis establecidas en su momento. Pero resulta que cuando se descubrió Urano, se intentó aplicar al descubrimiento de ese nuevo planeta las leyes de Kepler, que eran el paradigma o el tipo de teoría que fundamentaba la cosmología de aquella época, del siglo XVIII. La cuestión es, resulta que el planeta Urano no se ajustaba a lo que las predicciones decían, no ajustaba su comportamiento al comportamiento que se derivaba de las leyes que eran aceptables en su tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que
se empezaron a, digamos, proponer hipótesis para explicar por qué el planeta tenía, o sea, por qué el planeta Urano tenía un comportamiento anómalo. Entonces, bueno, hipótesis eran muchas. Que había un cometa, que tenía algún satélite muy grande pero que era invisible, que las leyes de Newton fallaban a grandes distancias, y entre las hipótesis que se plantearon era, una de las hipótesis, entre ellas, una de las hipótesis que se planteó es ¿por qué no se suponía que había un planeta detrás de Urano, o sea, más lejos del Sol que Urano, que con su masa gravitatoria afectaba a la órbita de Urano, y de esa manera se explicaba por qué Urano no se ajustaba a lo que se esperaba de él? La respuesta es, pues sí, resulta que había un planeta detrás, y ese planeta era Neptuno. Es decir, el descubrimiento de Neptuno fue una hipótesis de existencia para explicar una anomalía que digamos, no encajaba con las teorías científicas de la época. Explico la situación. La cuestión es, tenemos un planeta que se comporta de una manera rara, tenemos muchas hipótesis explicativas, y entre esas hipótesis explicativas lo que hacemos es suponer la existencia de una entidad que, si existiera, explicaría las anomalías que estamos percibiendo, ¿vale? Bueno, pues resulta que de manera independiente se descubrió que, en efecto, el planeta Neptuno existía, y por tanto esa hipótesis de existencia resultó ser verdadera, ¿vale? ¿Qué pasa con Mercurio? Mercurio es el primer planeta del sistema solar, el que está más cerca del Sol. El perihelio de Mercurio ha sido un problema para los astrónomos y los filósofos desde tiempos, desde el siglo V a.C. El perihelio de Mercurio es raro, y lo que nosotros vemos desde la Tierra es que el planeta parece que avanza sobre el Sol y luego retrocede. Por eso se dice que tiene una precesión. La forma en que Mercurio se mueve alrededor del Sol no se puede explicar por las leyes de Newton. Las leyes de Newton no son capaces de explicar. Claro, después del gran éxito del descubrimiento de Neptuno, los astrónomos pensaron, magnífico, ya sabemos qué le pasa a Mercurio. Que hay un planeta, no te lo dije planeta, un planeta entre el Sol y Mercurio, y la existencia de ese planeta explica, con una masa de no sé qué, no sé cómo, explica el movimiento anómalo de Mercurio. La cuestión es, se le llamó a ese planeta Vulcano, y los astrónomos se empeñaron en encontrar ese planeta Vulcano que explicaría de existir la anomalía del perihelio de Mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Que es que Vulcano no existe. ¿Qué hacemos? ¿Por qué traigo esto aquí a colación? Lo traigo para ilustrar la siguiente idea. ¿Tenemos nosotros justificación? Podemos, digamos, es un método lícito, proponer o postular la existencia de entidades para explicar no sé qué, no sé cuánto. Respuesta sí. Es que si no postulamos, esto lo voy a decir, ya no voy a decir nada más de esto, si no postulamos la existencia de Dios, no podemos comprender la complejidad de la mente humana. ¿Está eso mal hecho desde un punto de vista metodológico? Respuesta no, está perfecto. Pero estamos en el contexto todavía de la explicación. Ahora que, estamos en el contexto de las propuestas. Hemos hecho nuestra propuesta de existencia. ¿Y qué? ¿Hemos terminado aquí la discusión? La respuesta es no. Ha hecho usted la propuesta y ahora lo tiene que probar. Resulta que Neptuno existe, pero que Vulcano no. Por tanto, no nos estamos metiendo contra la propuesta de hipótesis de existencia para explicar no sé qué y no sé cuánto. Lo que estamos diciendo es, usted proponga y a continuación pruebe que eso que ha propuesto por razones teóricas realmente existe. ¿Me explico? ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que los casos de Urano, Neptuno y Mercurio Vulcano son estructuralmente similares, son prácticamente idénticos, digamos, los pasos generales. Por supuesto, los detalles no se parecen gran cosa, ¿no? La existencia de Neptuno fue una hipótesis científica, la existencia de Vulcano fue una hipótesis científica, solo que Vulcano no existe. Y por tanto,
De aquí, ¿qué podemos deducir? Pues que las hipótesis son libres. Las teorías científicas se proponen muchas veces basadas en la imaginación y en la inteligencia de los científicos que las proponen, y muchas veces haciendo propuestas realmente extrañas, novedosas y aparentemente paradójicas, o lo que sea. ¿Y qué? Pues nada, o sea, hasta ahí todo bien. La cuestión es, nos falta la segunda parte. No perdamos de vista dónde estamos. O sea, podemos proponer que la teología es una ciencia y su objeto es el que sea y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, he dicho al principio, ni el origen de las hipótesis, ni nuestras certezas, ni los puntos de partida que tengamos, ni nuestros sentimientos subjetivos de certeza o lo que sea, determinan cuando estamos ante una ciencia y cuando no lo estamos. Ese tipo de cuestiones pueden acompañar o no a nuestras propuestas científicas. Lo que realmente determina cuando estamos involucrados en una empresa científica es la actitud del investigador. La actitud del investigador. Y aquí quiero simplemente mencionar dos casos muy conocidos, de los cuales no me voy a meter. Primero, la idea de la honestidad popperiana. Como sabéis, Karl Popper fue un filósofo de la ciencia, uno de los filósofos de la ciencia probablemente más importantes del siglo XX, regular de conocido, porque lo que se conoce de Popper está bastante trivializado, pero es un autor que merece la pena que uno lo trabaje. Y la idea de Popper es, para que yo pueda decir que una hipótesis, ha pasado los filtros epistémicos suficientes como para ser considerada más o menos corroborada, porque ni siquiera él hablaba de verdad o de confirmación o lo que sea, la actitud que el proponente de la hipótesis tiene que tener es justamente la de intentar buscarle sus puntos débiles. Es decir, la actitud de intentar apoyar o probar o corroborar nuestras teorías no distingue la actitud científica de la que no lo es. La actitud genuinamente científica, de acuerdo con Popper, es justo la contraria. Es que cuando nosotros proponemos una hipótesis, por supuesto tenemos que mimarla y tenemos que procurar desarrollarla en el mejor sentido para que sobreviva, porque si no, la hipótesis moriría en cuanto se propone, porque prácticamente todas las hipótesis tienen anomalías y no me voy a meter en eso porque todos lo sabéis. Pero la actitud es, yo tengo que intentar honestamente buscar cuáles son los puntos débiles de mi propuesta. Y lo que tengo que intentar no es apoyarla, sino tirarla, intentar falsarla. Un investigador honesto no debe tratar de proteger su teoría con hipótesis ad hoc. Esa era la tesis de Popper. Susan Haack, una contemporánea filósofa de la lógica de la ciencia y de otras cosas, en este artículo que tenéis ahí, distingue también, habla en una vena popperiana, mucho tiempo después, de la actitud que tiene que tener un investigador genuino. Y, por ejemplo, lo que ella llama el falso investigador lo que hace es que construye un caso para justificar una creencia previamente sostenible. O el investigador impostor que construye un caso a favor de una hipótesis que le permita lo que sea, que le permita mejorar su posición, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la actitud falsa o de falso investigador? La actitud de falso investigador es justamente la contraria de la que veíamos en Popper. Un falso investigador es aquel que intenta montar una teoría para apoyar algo que ya cree previamente y, sobre todo, a lo cual no está dispuesto a renunciar. Esa es la marca de la actitud anticientífica. Es decir, no hay una manera fácil de trazar lo que es conocimiento científico de lo que no lo es, pero sí hay una manera fácil de trazar lo que es una actitud de genuina búsqueda de la verdad, en el sentido en el que lo hablamos, en el contexto del conocimiento y de las ciencias que importa a la universidad, que es distinta o que marca la diferencia con el tipo de actitud que tienen aquellos proponentes de cosas tales como la teología, y es la idea de la revisabilidad de los presupuestos. Es decir, nosotros, todas las ciencias, todas nuestras formas de conocimiento, nuestras teorías, tienen presupuestos, y muchos de nuestros presupuestos seguramente son falsos. Pero la actitud de una persona que tiene un interés genuino por la verdad está, en primer lugar, en intentar encontrar los puntos débiles y, en segundo lugar, en tener claro
que, llegado el caso, uno está dispuesto a desdecirse de sus presupuestos. Uno está dispuesto a rechazar sus presupuestos, por muy bien establecidos que hubieran estado en otras épocas. ¿Me explico? Eso es lo que marca la diferencia entre una ciencia genuina y la teología. La teología no puede revisar sus presupuestos. Es una contradicción en los términos. La teología sin presupuestos no revisables no es teología, puesto que lo que la teología quiere hacer es no sé qué, ayudar al conocimiento del ser humano, no sé qué, no sé cuánto, a la luz del mensaje cristiano. Y de eso no están dispuestos a apearse. ¿Cuál es la obligación de la universidad con respecto a la nueva disciplina? ¿Cuál es mi opinión? Pues yo creo que la obligación que tiene la universidad para acoger una disciplina como la teología es la misma, exactamente, que tiene respecto de la cienciología, la ufología, la alquimia, el espiritismo u otras ciencias del estilo. Aquí hay la creación de una cátedra de teología, dice el manifiesto, pretende que la teología ofrezca su peculiar luz de conocimiento partiendo del convencimiento. Fijaros que aquí, antes lo he subrayado, partimos de la idea del convencimiento. Eso es un reflejo de que la actitud no es la que hemos visto que uno debería de tener si se enfrenta con un análisis realmente científico. Convencimiento de que los elementos más significativos de la tradición religiosa generan sentido y propuestas que pueden entrar en diálogo honesto con otras disciplinas. Entonces, la revelación y la fe no son justificaciones aceptables de la hipótesis que exploramos porque las hacen no revisables. Es decir, nosotros rechazaríamos como origen de una hipótesis la revelación y la fe. Yo digo, en principio no. Obviamente sí. O sea, digamos, obviamente sí. Pero que es una cuestión, diríamos, que es una cuestión de olfato, en el sentido de que, bueno, en el tipo de mundo que nosotros defendemos, el tipo de mundo que es compatible con la ciencia contemporánea, los caminos de la revelación y la fe no son procedimientos que produzcan verdades de manera habitual. Pero ni siquiera nos deberíamos de meter en eso, ni siquiera nos deberíamos de meter en eso. Si alguien quiere decir, es que la revelación es conocimiento revelado, pues la respuesta es perfecto, estupendo. La revelación y la fe son maneras en las que uno propone hipótesis, ¿vale? ¿Dónde está el problema? El problema es que el tipo de hipótesis que se proponen a través de la revelación y de la fe son hipótesis no revisables. Son hipótesis que nosotros aceptamos y que no podemos rechazar, sea cual sea la evidencia. Y eso es lo que las convierte en anticientíficas. Acabo casi. Ejemplo de argumentos falaces en el documento. Mi colega ha mencionado que se dice en estos casos, ¿no? Pero es que la Universidad de Harvard tiene una cátedra de teología, o que la Universidad Carlos III ha propuesto la cátedra. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, a mí me da igual que la cátedra de teología sea de teología civil, militar, medio pensionista, progresista, me da lo mismo. O sea, como veis, no se trata de cuáles son sus contenidos, se trata de cuál es su metodología, ¿vale? Pero una de las cosas un tipo de argumento que se utiliza cuando uno quiere apoyar este tipo de saberes es la idea de, ¿cómo no? Pero si fijaros, si hasta los americanos tienen cátedras de teología y los franceses y no sé qué, y la respuesta es ¿qué? Pues bien, vale, porque me alegro mucho por ello. Es decir, esos son argumentos de autoridad, no son argumentos racionales. No son argumentos racionales. Del hecho de que los americanos tengan cátedras de teología, no se sigue, sí se sigue algo, se sigue que los americanos tienen cátedras de teología. Nada más, no se sigue absolutamente nada respecto de qué es lo que deberíamos hacer nosotros en una universidad como la nuestra. Y alguien podría pensar, vale, está estupendo, pero ¿qué pasa con la filosofía? Resulta que la teología, si vosotros miráis, si miramos todo en Wikipedia, lo que dice, a veces hay una acepción de teología que es filosofía primera. La ciencia que se dedica al estudio de la causa primera. Sí o no, yo qué sé. La filosofía no es una ciencia, la filosofía no es una ciencia, tengo que decir. Pero por eso he dicho antes que la universidad no solo se dedica a las ciencias en sentido estricto, sino que se dedica al conocimiento en general. Y entonces, aunque yo estoy dispuesta a decir que la filosofía no es una ciencia, estoy dispuesta a defender que en filosofía hay conocimiento genuino. ¿Por qué? O por lo menos en alguna forma de hacer filosofía, a lo mejor no en todo, ¿no?
Algunas partes de la filosofía constituyen disciplinas científicas, estrictamente hablando, pero es que además, además la idea es justamente la que estoy subrayando. Los presupuestos de los que parte la filosofía son completamente revisables. De hecho, la filosofía es una actividad crítica, y de hecho es la actividad crítica por excelencia. Por tanto, justamente el tener presupuestos revisables y sujetos a la discusión racional es lo que la convierte en algo completamente diferente a la teología, ¿vale? Por mucho que históricamente haya podido tener conexión. El método que nosotros utilizamos en filosofía, que es el método de análisis conceptual, es un método ampliamente usado por otras disciplinas, y la filosofía no aspira a una posición jerárquica, es decir, no aspira a iluminar el ser del hombre o la naturaleza humana desde ninguna posición de superioridad, sino que el saber filosófico aspira a una integración completa con el resto de los saberes. ¿Por qué hablo de la filosofía? Pues para demostrar el espíritu que estoy defendiendo desde el principio de esta charla, que es la idea de que renunciar, o rechazar que la teología sea una ciencia no nos convierte en empiristas materialistas reduccionistas. O sea, que uno puede tener trato con otros saberes que no sean empíricamente verificables y que, pues nada, siempre y cuando tenga la actitud correcta. Y esto es simplemente lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues en la dilación abrimos un turno de palabras. Si alguien no lo queda claro, que la teología de la universidad no es un sitio. Realmente eso era lo único que quería ilustrar, que la universidad no es el sitio de la vida. Si eso estuviera claro, sería de sobra. De sobra. Yo quería agradecer muchísimo tu conferencia, muy ilustrativa. Y yo quería añadir alguna cosilla respecto a los presupuestos de la teología, de la creencia y de la ciencia. Hay una diferencia bastante notable en los presupuestos, digamos, hondos, básicos, filosóficos, y es que la ciencia creo que tiene unos presupuestos muy modestos, mínimos. El presupuesto de naturalismo, el presupuesto de naturalismo metodológico, el realismo que existe, que en realidad existe, que no es una ilusión. Si ya ponemos en duda, pues acabamos. Bueno, pues ese presupuesto que parece que es muy evidente, pues es un presupuesto de la ciencia que punto de partida, y el naturalismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos naturales que vemos pues tienen una causa natural. En cambio, pues la religión, la teología, uno de sus presupuestos también tiene un presupuesto realista, que también admite que existe la realidad, pero tiene un presupuesto que es supernaturalismo, que ahí ya hay que agarrarse, ¿no? Es decir, que existen entes, sucesos que no podemos ver, que simplemente podemos decir cosas pero sin ninguna justificación. Y luego otra diferencia clave está en la cuestión de la actitud de la metodología. Y aquí lo he mencionado, efectivamente el argumento de autoridad es una diferencia fundamental. En religión, teología, si vamos a decirlo así, el argumento de autoridad es esencial. Los saberes, esos saberes teológicos se basan en la tradición y en la autoridad, lo que han dicho antepasados, lo que dice el libro sagrado, y además hay un dogmatismo de manera que no se puede poner en duda una serie de cosas. Entonces ese espíritu crítico que caracteriza a la ciencia, es ser capaz de considerar sus saberes como provisionales, reconocer que si en algún momento esos saberes pueden revisarse, si aparecen nuevas evidencias, nuevas pruebas, nuevos hechos, pues de eso carece esencialmente la llamada estas ciencias teológicas, ¿eh? Aunque a veces si se ven obligados por la fuerza de los hechos tan apabullantes, o la fuerza de la propia ciencia, que se ven obligados a rectificar, ¿no? Luego otras diferencias también metodológicas palpables entre la teología y la ciencia, no hay más que intentar leer, diría yo, pero intentar leer cosas que escriben los teólogos.
la coherencia lógica, por ejemplo, la sistematicidad que caracteriza a la ciencia, pues está ausente o está bastante ausente en los escritos teológicos, ¿no? Cuando hay contradicciones evidentes, pues se recurre a la noción de misterio. Misterio, y eso en ciencia es absolutamente inaceptable. Hay otra diferencia clara. Y así como otra prueba de algodón para distinguir lo que es ciencia y lo que no es ciencia es la integración de distintos aspectos de la ciencia con el resto. En la ciencia, pues lo que sabemos de física, digamos, casa bien con lo que sabemos de química, con lo que se sabe de biología, con lo que sabemos por la matemática, y unas cosas se apoyan a otras. En los saberes religiosos no ocurre eso en absoluto. De hecho, hay miles de saberes religiosos distintos e incompatibles entre sí, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer que en la teología se utiliza la razón, y de hecho son expertos los teólogos en jugar con la razón, en la reducción de la razón, pero una cosa que parece clara, que no la reconozca de manera explícita, es que la razón está iluminada por la fe, la razón iluminada por la fe y llevada por la razón, ¿no? Pero además, bueno, está claro que la teología no cumple los requisitos para ser considerada una ciencia, pero no solo eso, podemos decir, bueno, podemos saber acientífico, saber que está paralelo a la ciencia, lo que siempre se me está diciendo eso, que son saberes complementarios o modos de conocimiento que se apoyan, que la historia esta que decía Stephen Jay Gould, muy apoyada de los dos magisterios, está el magisterio de la ciencia, que es saber cómo son las cosas y cómo funciona el mundo, y luego están los saberes de las religiones, que es el sentido de la vida, los porqués últimos, y son cosas que no son paralelas y no hay conflicto entre ellas. Esto es absolutamente falso si vamos a la realidad de las afirmaciones que se hacen desde la teología y de la religión, y eso lo apuntaba antes de manera muy rápida, porque solo quería decirlo así un poco como provocación para ahora la discusión, pero ahora lo puedo decir un poco más tranquilamente, y es que estos saberes teológicos religiosos no son meramente acientíficos, no se trata simplemente de que nos dicten normas morales, hacer esto, no abortáis, no abortáis, lo que sea, ¿no? Y digo, bueno, pero la ciencia se tiene que callar ante eso, ¿no? La ciencia no se mete en cuestiones morales, en cuestiones estéticas y demás. Es que sí hacen afirmaciones de hecho. O sea, aunque tenga un presupuesto sobrenatural, las religiones dice existe un mundo sobrenatural, pero la ciencia no tiene nada que decir de eso. Es falso, entonces nos dice que esos entes sobrenaturales actúan sobre el mundo natural. Entonces ya entran en el terreno de la ciencia. Cuando se dice que ocurre, creo que ahí centro mucho la cuestión, en la de los milagros, cuando se nos dice que Dios, o un ángel, o un santo, Juan Pablo II, que ha hecho, o Fray Leopoldo, que han hecho un milagro, pues ya estamos hablando de un suceso natural que es cosa científica. Pero puede estar el rector diciendo una probabilidad así, ¿no? Que un muerto ha hecho un milagro, que ha intervenido en el mundo natural, ¿no? Entonces, esas afirmaciones de que esos entes sobrenaturales, ángeles, todo lo que queráis, intervienen en el mundo natural, no son científicas, son anticientíficas. Además, no solo simplemente por las propuestas concretas que hace, que Juan Pablo II dice que la Virgen de Fátima le desvió la bala. Esa tontería es anticientífica, no solo porque sea falsa, sino porque cuando se dicen esas cosas explícitamente, cada vez que se reconoce un milagro, de hecho la condición para que se reconozcan los milagros, se tiene que demostrar un comité científico, supuestamente científico, de la hostia, de médicos, tienen que demostrar que la ciencia no puede explicar ese suceso, una curación, lo que sea. No solo que no lo puede explicar, porque la ciencia no explica muchas cosas. Explicando cada vez más, pues sigue sin explicar muchas cosas. Ese no es el problema. De que dice que ni lo puede explicar ni lo podrá explicar nunca, que está más allá de la ciencia, que se está conculcando lo que sabemos de cómo funciona la naturaleza. Entonces, por definición, ese tipo de afirmaciones son no solo científicas, sino anticientíficas. Entonces, intentar colar todo eso como una ciencia, pues, es una cosa que pone los pelos de punta, es un disparate de una magnitud que hace que tengamos que reaccionar frente a esta barbaridad. Aparte de otro aspecto que no estamos comentando, pero si lo menciono, me estoy enrollando demasiado, perdón, y es el aspecto de la confesionalidad del Estado. Está
claro que esto es una cátedra llevada por la Iglesia y estamos en estado confesional. Entonces, digo esto y me callo, que es una barbaridad desde ese punto de vista. Se está conculcando, se está yendo contra lo que dice la Constitución de que el Estado es confesional. Quiero decir que me había gustado también mucho la exposición de María José sobre, y muy lógica, y esta medición con el campo del conocimiento y la ciencia, y quería apostillar también, porque yo me siento interpelado en la medida en que nosotros somos una ciencia que aborda la religión como objeto de estudio, que la Iglesia Católica en particular tiene un miedo pavoroso a la espiritualidad que no es de orden religioso. Quiero decir, aquellas espiritualidades que no son de orden religioso. Es capaz de entenderse en una mesa con ulemas, con rabinos, y acabar hablando el mismo lenguaje. Pero no es capaz de hablar porque, claro, al reducirnos a nosotros a seres espirituales, es decir, simplemente científicos, lo están llevando al campo, llamándole del materialismo, y por tanto somos la bête noire, otra vez, que periódicamente resurge de los ateos, etcétera, etcétera, a los cuales se le niega cualquier posibilidad espiritual. Y aquí hay un hecho que yo creo que históricamente vuelve una y otra vez. Incluso la Iglesia Católica tiene un grave problema, y son aquellos intelectuales que han sido místicos y que no saben cómo encajar, porque están en el orden de una espiritualidad que se le escapa a todo. Yo en particular, que estudié del final del siglo XIX, gente como Huysmans o Louis Massignon, el arqueólogo y todo esto, la Iglesia continuamente ha estado rechazándolo porque hay espiritualidades, incluso y místicas, ya en el terreno, no ya de la ciencia, sino estoy hablando que ha sido el terreno exclusivamente tuyo, sino de la espiritualidad. Por lo cual todavía el tema va más allá, y esto lo resuelven siempre con una ecuación. Últimamente, el diálogo entre las religiones. Esas religiones se resuelven siempre en tres, y siempre monoteístas. No hay un sitio jamás para un señor que cree en otras cosas. No hay para un señor que es un pintor o que tiene otro tipo de espiritualidad. Hay místicos que nunca figuran allí, dentro de su propia. Yo recuerdo el caso de Ernest Sicari. Ernest Sicari era el nieto de Renan y se convirtió, escribió un libro bellísimo de poesía, El viaje del centurión, y se suicidó prácticamente, se tiró en el frente con un rosario en la mano, una cosa muy así. La Iglesia Católica nunca ha reconocido ni siquiera aquellos elementos espirituales suyos, que tenían espiritualidades poéticas y que salían fuera de Tiesto. Entonces yo quiero decir con esto que además de la ciencia, yo creo que es un mecanismo de control en el cual están buscando este diálogo con los ulemas. Yo lo dije hace un año en Melilla, un 6 de noviembre, hace 2 años, delante de toda la gente de la comunidad autónoma, en el Salón Viejo, Rojo, y entonces todos decían, no, es que ya hemos puesto en marcha la Comisión del Diálogo Cristiano, Hebreo, Hindú, aquí. Y digo, bueno, oiga, que yo no, como ahora se dice en el 15M, que no estoy representado, eso lo digo, yo soy un pagano, un tipo que además soy espiritual, mire, es que no me representa a nadie. Llamo la atención sobre esto porque esta deriva, al final, se miden las armas con la ciencia, y luego quiero apostillar, se miden las armas, dejando de lado cualquier otra espiritualidad, por lo cual siempre quedamos, pues ya digo, en un papel absolutamente miserable, ¿no? Pero no, el primer paso es defender el carácter del conocimiento y los saberes científicos dentro de la universidad. No, yo quería simplemente desde otro ángulo, y después de escuchar las intervenciones de los ponentes, que creo que nos han dejado suficientemente claro, tanto desde el punto de vista científico, el carácter que tiene la teología, como el carácter monopolizador que pretende llevar a cabo la Iglesia Católica con ese tipo de conocimiento en la institución universitaria, el hecho de que ese conocimiento no tiene cabida dentro de la universidad, pues me parece que después de ver todo esto, lo que nos cabe es plantearnos la acción. Es decir, no es suficiente, no es condición suficiente, como antes hablaba María José, el hecho de tener este conocimiento acerca de que la teología no debe formar parte de la universidad, del conocimiento que imparte la universidad, porque hay una contradicción en sí misma,
sino que tenemos que apostar y tenemos que actuar para conseguir que esto se lleve, digamos, esto cambie, esto se modifique. Y entonces por eso yo lo que pretendo es, desde el laicismo, pues plantear una acción para invitar a todos los que aquí estamos y a los que podamos llegar la necesidad de llevar a cabo actuaciones que puntualmente serán convocadas pues, por Unilaica y Granada Laica, pero de las cuales hay ya una puesta en marcha, en la que más de 2.000 personas ya han manifestado su disconformidad con este tipo de órganos y de estudios dentro de la universidad, y invitar, por tanto, a que como primer paso entren en la página laicismo.org, puedan firmar este manifiesto, puedan extenderlo, el que lleguemos a muchos más miles de personas de la comunidad universitaria que estén en contra, y en su momento pues adoptar otras medidas y otras actuaciones que hagan recapacitar a los órganos rectores de esta universidad de que este tipo de conocimientos no pueden seguir monopolizando el conocimiento de la universidad, como están pretendiendo, no solo con la cátedra, sino, como decía antes Pablo y Juan Antonio, con otra serie de seminarios y de órganos de la Iglesia Católica que están invadiendo no solamente la Universidad de Granada, sino, lo estamos viendo desde el Observatorio de la Laicidad que llevamos aquí, como este tipo de actuaciones se están llevando a cabo en todas las universidades españolas, e incluso pues se está pretendiendo extender a países en los cuales el movimiento laicista tenía un peso importante, la institución universitaria tenía un laicismo bastante claro y definido, pues pongo por ejemplo el caso de México o el caso de Francia, en los cuales precisamente la Iglesia Católica está tratando de coartar, de invadir ese espacio y de ocuparlo con este otro tipo de conocimientos, de saberes o tales, pero que, como hemos dicho, no les corresponde estar en el ámbito en el que aquí se nos quieren implantar. En concreto, hay una cosa que yo quisiera preguntar o proponer. ¿Sabéis si los documentos relativos a la historia de la compra de Cartuja y ese compromiso tal, son públicos o nadie los conoce? En ese caso, yo sugeriría a los que estéis o podáis el hecho de hacerlos públicos, es decir, y no cabe admitir la famosa negativa de que esto es privado. Las cuestiones de gestión de instituciones públicas, la única obligación que tienen, no solo derechos, sino que tienen es preservar los datos, digamos, privados personales, pero este tipo de cosas. Y a mí me parece que sería interesante que toda esa historia saliera a la luz y pudiéramos leer los documentos de esa historia. En segundo lugar, algo parecido a esto es, yo no conozco qué sistemas de control existen en la dación de cuentas cuando la universidad explica sus presupuestos y sus gastos, ¿no? Tampoco lo sé cómo se hace eso, pero es interesante a partir de ahora hacer un seguimiento de específicamente cuál es el dinero que se va a ir llevando año tras año esta cátedra. Ese documento, ese convenio, la verdad que deberíamos conseguirlo. Yo creo que no habrá que pedírselo al rector. Habrá bastantes documentos sobre eso. ¿Sí? Hay uno original del año 71 que, por cierto, el rector de la Facultad de Teología siempre se equivocó del año, siempre dice que era el año 74, que no fue el año 71, porque estaba María Zaragoza aquí de rector y fue quien firmó aquello. Y allí ya, por lo visto, había un compromiso para esto, pero no han tenido la osadía de dar el paso de crear la cátedra hasta ahora. O sea, fijaros, con todo el franquismo por medio, no fue con el franquismo, los finales del franquismo del año 71, no se atrevieron a hacer eso cuando todavía había religiones en la universidad, y eso que recordábamos también otro día, que la propia Facultad de Teología todavía no admitía a las mujeres. En esos tiempos se firmó ese acuerdo y no llegaron a hacer esto que se han atrevido ahora. Es increíble. Una de las razones por las cuales yo digo los documentos de la historia es porque, hombre, dentro de una modestia de no conocer el derecho, probablemente esos documentos sean, digamos, nulos de pleno derecho. Es decir, porque hay que cuestionar en qué medida tú te puedes comprometer en nombre de una institución pública a un compromiso, digamos, como contraprestación de una compra de fincas. Es decir, ahí hay una historia, que ya los abogados, ya los que sabían de eso, pero probablemente existan ahí cosas muy raras.
tenemos los documentos de obra, que lo han estado citando en la presentación, lo habéis podido ver, que los documentos en los que se cita, se alude a esos acuerdos, eso sí está todo público. Lo otro, desde luego, claro, no está digitalizado, entonces no lo hemos podido encontrar, pero eso se debe poder solicitar en el registro y vamos, desde Unilaica nos comprometemos a intentar conseguir eso, si es cierto, no vamos a estar. No, pero si me permitís, la aceptación por parte de las instituciones públicas del Estado español del campus de Cartuja se realizó por parte de un rector, Salvador Vila, fusilado por el franquismo. O sea que no estamos hablando del año 71, estamos hablando exactamente del año 1936, marzo-abril, donde el Ministerio de Educación de la República aceptó el acto jurídico que es correspondiente de pasar a ser propietario del campus. O sea que si en el año 71 se ha retomado el acuerdo, etcétera, etcétera, me imagino que sería en base a los antecedentes legales que hubiera ya, además publicado en el boletín oficial en la época de la República, y por tanto las condiciones de uso, etcétera, etcétera, estarían fijadas previamente, lo cual añade un elemento más de complejidad al tema y sobre todo añade un elemento probablemente de intento de negar o de silenciar el hecho de que esto sucedió en la República y que se firmó la recepción por parte de un rector posteriormente a los pocos meses fusilado por el franquismo. Claro, por eso lo que desde luego si intentaremos conseguir también ese documento, porque ya será curioso ver en cuál de ellas en el que aparece el compromiso de que la compra de los terrenos tiene como consecuencia que en un futuro se creará una cátedra de teología, que algo me hace sospechar que serán los del 71, no los de la República, pero habrá que mirarlo, Lo cierto es que en aquellos momentos Mayor Zaragoza era un hombre muy cercano a los jesuitas, claro, en el año 71. Yo en cierta ocasión, sabiendo del misterio, le pregunté a un dominico por esos documentos, ¿no? Y me dijo así, me dejó caer una frase enigmática: todo se sabrá tal y cual. Pues ya saben que la enemistad entre dominicos y jesuitas histórica, y se libró en favor de los jesuitas, ¿no? Y me dejó, bueno, el tiempo dirá lo que hubo. Y siempre me acuerdo, fue una conversación aquí en Cartuja precisamente, siempre me acuerdo porque le dije, bueno, estamos aquí como un dominico en terreno jesuita, y entonces él me contestó así, y digo, bueno, aquí hay un misterio, y entonces miró así, los ojos en blanco los puso y dijo, bueno, ya se sabrá. Eso fue hace escasamente 6 años o 7. Yo creo que evidentemente hay mucha tela en este asunto y os felicito por ese rastreo, porque yo creo que esto es como una novela negra. Entonces, en la medida que tengamos una contención, la novela negra, todo esto que tú, Juan Antonio, has ido exponiendo y tal, la argumentación lógica que se ha ido haciendo lo que es ciencia, no es ciencia, etcétera, yo creo que nos lleva a un momento muy interesante en el cual, sin liarnos en el viejo asunto anticlerical que nos hacía perder la razón en cierto momento, llevándolo así muy racionalista, esta novela va cubriendo todos sus aspectos y vamos a llegar al nudo al final gordiano. Y yo creo que no esperaban las autoridades, más bien esperan que perdamos los nervios y entonces nos pongamos a vociferar y cosas por el estilo. Y en la medida que yo felicito, vamos dando así, yo creo que se van a ir quedando desconcertados, llevándolo al terreno argumentativo y diciendo al final, pues mire, demuéstremelo y si quiere usted me puede fusilar, pero mire, no es el caso, ¿no? Si hemos venido a hablar, pues hablamos, ¿no? Yo creo que esto felicito porque creo que es el mejor camino, ¿eh? Yo creo que... ¿Alguna intervención más? Yo si no hay más... Vamos a cerrar el turno si quieren intervenir los hermanos. No hay más que decir que me preocupé mucho cuando empecé a oír hablar de esto, porque enseguida pensé que de la relación entre la ciencia y la teología me veía en la consulta del médico y con una gastroenteritis y me mandaría unos antibióticos y que rezara 2 Padres Nuestros. Pues muchas gracias por haber asistido, muchas gracias a los ponentes. Invitarles a que firmen el manifiesto
y a que, como decía, a que nos organicemos y que pidamos que esto se retire, que esto se eche atrás y que no perdamos el ámbito de la universidad, el suyo propio, que no sea invadido. Pues como ya aquí los ponentes no lo han dicho, pero que los ponentes son parte de la organización y les invitamos a ustedes también a que se unan y que activamente intentemos evitar que esto siga avanzando, y no solo eso, sino que retroceda y que todo vuelva a su cauce. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches.